Bendita Voz trae para ti las mejores historias de la literatura universal, narradas con voz humana. Gracias por suscribirte y dar like a nuestro canal. El verano feliz de la señora Forbes, de Gabriel García Márquez. Parte 2 de 2. Sin embargo, muy pronto nos dimos cuenta de que la señora Forbes no era tan estricta consigo misma como lo era con nosotros. Y esa fue la primera grieta de su autoridad. Al principio, se quedaba en la playa bajo el parasol de colores, vestida de guerra, leyendo baladas de Schiller mientras Oreste nos enseñaba a bucear. Y luego nos daba clases teóricas de buen comportamiento en sociedad. Horas tras horas, hasta la pausa del almuerzo. Un día pidió a Oreste que la llevara en el botecito de motor a las tiendas de turistas de los hoteles. Y regresó con un vestido de baño enterizo, negro y tornasolado, como un pellejo de foca, pero nunca se metió en el agua. Se asoleaba en la playa mientras nosotros nadábamos, y se secaba el sudor con la toalla, sin pasar por la regadera. De modo que a los 3 días parecía una langosta en carne viva, y el olor de su civilización se había vuelto irrespirable. Sus noches eran de desahogo. Desde el principio de su mandato, sentíamos que alguien caminaba por la oscuridad de la casa, braceando en la oscuridad. Y mi hermano llegó a inquietarse con la idea de que fueran los ahogados errantes, de que tanto nos había hablado Fulvia Flaminia. Muy pronto descubrimos que era la señora Forbes, que se pasaba la noche viviendo la vida real de mujer solitaria que ella misma se hubiera reprobado durante el día. Una madrugada la sorprendimos en la cocina, con el camisón de dormir de colegiala, preparando sus postres espléndidos, con todo el cuerpo embadurnado de harina hasta la cara, y tomándose un vaso de oporto con un desorden mental que habría causado el escándalo de la otra señora Forbes. Ya para entonces, sabíamos que después de acostarnos no se iba a su dormitorio, sino que bajaba a nadar a escondidas, o se quedaba hasta muy tarde en la sala, viendo sin sonido en la televisión las películas prohibidas para menores, mientras comía tartas enteras y se bebía hasta una botella del vino especial que mi papá guardaba con tanto celo para las ocasiones memorables. Contra sus propias prédicas de austeridad y compostura, se atragantaba sin sosiego, con una especie de pasión desmandada. Después la oíamos hablando sola en su cuarto, recitando en su alemán melodioso fragmentos completos de Die Jungfrau von Orleans. La oíamos cantar,
La oíamos sollozando en la cama hasta el amanecer. Y luego aparecía en el desayuno con los ojos hinchados de lágrimas, cada vez más lúgubre y autoritaria. Ni mi hermano ni yo volvimos a ser tan desdichados como entonces. Pero yo estaba dispuesto a soportarla hasta el final, pues sabía que de todos modos su razón había de prevalecer sobre la nuestra. Mi hermano, en cambio, se le enfrentó con todo el ímpetu de su carácter. Y el verano feliz se nos volvió infernal. El episodio de la murena fue el último límite. Aquella misma noche, mientras oíamos desde la cama el trajín incesante de la señora Forbes en la casa dormida, mi hermano soltó de golpe toda la carga del rencor que se le estaba pudriendo en el alma. ¡La voy a matar!, dijo. Me sorprendió, no tanto por su decisión, sino por la casualidad de que yo estuviera pensando lo mismo desde la cena. No obstante, traté de disuadirlo. «Te cortarán la cabeza», le dije. «En Sicilia no hay guillotina», dijo él. «Además, nadie va a saber quién fue». Pensaba en el ánfora rescatada de las aguas, donde estaba todavía el sedimento del vino mortal. Mi padre lo guardaba porque quería hacerlo someter a un análisis más profundo para averiguar la naturaleza de su veneno, pues no podía ser el resultado del simple transcurso del tiempo. Usarlo contra la señora Forbes era algo tan fácil que nadie iba a pensar que no fuera accidente o suicidio. De modo que al amanecer, cuando la sentimos caer extenuada por la fragorosa vigilia, echamos vino del ánfora en la botella del vino especial de mi padre. Según habíamos oído decir, aquella dosis era bastante para matar un caballo. El desayuno lo tomábamos en la cocina a las 9 en punto, servido por la propia señora Forbes, con los panecillos de dulce que Fulvia Flaminia dejaba muy temprano sobre la hornilla. 2 días después de la sustitución del vino, mientras desayunábamos, mi hermano me hizo caer en la cuenta, con una mirada de desencanto, que la botella envenenada estaba intacta en el aparador. Eso fue un viernes, y la botella siguió intacta durante el fin de semana. Pero la noche del martes, la señora Forbes se bebió la mitad mientras veía las películas libertinas de la televisión. Sin embargo, llegó tan puntual como siempre al desayuno del miércoles. Tenía su cara habitual de mala noche, y los ojos estaban tan ansiosos como siempre detrás de los vidrios macizos. Y se le volvieron aún más ansiosos cuando encontró en la canasta de los panecillos una carta con sellos de Alemania.
La leyó mientras tomaba el café. Como tantas veces nos había dicho que no se debía hacer. Y en el curso de la lectura le pasaban por la cara las ráfagas de claridad que irradiaban las palabras escritas. Luego arrancó las estampillas del sobre y las puso en la canasta con los panecillos sobrantes para la colección del marido de Fulvia Flaminia. A pesar de su mala experiencia inicial, aquel día nos acompañó en la exploración de los fondos marinos y estuvimos divagando por un mar de aguas delgadas hasta que se nos empezó a agotar el aire de los tanques y volvimos a casa sin tomar la lección de buenas costumbres. La señora Forbes no solo estuvo de un ánimo floral durante todo el día, sino que a la hora de la cena parecía más viva que nunca. Mi hermano, por su parte, no podía soportar el desaliento. Tan pronto como recibimos la orden de empezar, apartó el plato de sopa de fideos con un gesto provocador. «Estoy hasta los cojones de esta agua de lombrices», dijo. Fue como si hubiera tirado en la mesa una granada de guerra. La señora Forbes se puso pálida. Sus labios se endurecieron hasta que empezó a disiparse el humo de la explosión. Y los vidrios de sus lentes se empañaron de lágrimas. Luego se los quitó, los secó con la servilleta y antes de levantarse, la puso sobre la mesa con la amargura de una capitulación sin gloria. «Haga lo que les dé la gana», dijo. «Yo no existo». Se encerró en su cuarto desde las 7, pero antes de la medianoche, cuando ya nos suponía dormidos, la vimos pasar con el camisón de colegiala y llevando para el dormitorio medio pastel de chocolate y la botella con más de 4 dedos del vino envenenado. Sentí un temblor de lástima. «Pobre señora Forbes», dije. Mi hermano no respiraba en paz. «Pobres nosotros si no se muere esta noche», dijo. Aquella madrugada volvió a hablar sola por un largo rato. Declamó a Schiller a grandes voces, inspirada por una locura frenética, y culminó con un grito final que ocupó todo el ámbito de la casa. Luego suspiró muchas veces hasta el fondo del alma y sucumbió con un silbido triste y continuo como el de una barca a la deriva. Cuando despertamos, todavía agotados por la tensión de la vigilia, el sol se metía a cuchilladas por las persianas, pero la casa parecía sumergida en un estanque. Entonces, caímos en la cuenta de que iban a ser las 10 y no habíamos sido despertados por la rutina matinal de la señora Forbes. No oíamos el desagüe del retrete a las 8, ni el grifo del lavabo, ni el ruido de las persianas, ni las cerraduras de las botas. Y los 3 golpes mortales en la puerta con la palma de su mano de negrero. Mi hermano puso la oreja contra el muro. Retuvo el aliento para percibir la mínima señal de vida en el cuarto contiguo. Y al final, exhaló un suspiro de liberación.
Ya está, dijo. Lo único que se oye es el mar. Preparamos nuestro desayuno poco antes de las 11. Y luego bajamos a la playa con 2 cilindros para cada uno y otros 2 de repuesto. Antes de que Fulvia Flaminia llegara con su ronda de gatos a hacer la limpieza de la casa. Oreste estaba ya en el embarcadero, destripando una dorada de 6 libras que acababa de cazar. Le dijimos que habíamos esperado a la señora Forbes hasta las 11. Y en vista de que continuaba dormida, decidimos bajar solos al mar. Le contamos además que la noche anterior había sufrido una crisis de llanto en la mesa y tal vez había dormido mal y prefirió quedarse en la cama. A Oreste no le interesó demasiado la explicación, tal como nosotros lo esperábamos, y nos acompañó a merodear poco más de 1 hora por los fondos marinos. Después nos indicó que subiéramos a almorzar y se fue a vender la dorada en los hoteles de los turistas. Desde la escalera de piedra le dijimos adiós con la mano, haciéndole creer que nos disponíamos a subir a la casa, hasta que desapareció en la vuelta de los acantilados. Entonces, nos pusimos los tanques de oxígeno y seguimos nadando sin permiso de nadie. El día estaba nublado y había un clamor de truenos oscuros en el horizonte. Pero el mar era liso y diáfano y se bastaba de su propia luz. Nadamos en la superficie hasta la línea del faro de Pantelaria. Doblamos luego unos 100 metros a la derecha y nos sumergimos donde calculábamos que habíamos visto los torpedos de guerra en el principio del verano. Allí estaban. Eran 6, pintados de amarillo solar y con sus números de serie intactos, y acostados en el fondo volcánico en un orden perfecto que no podía ser casual. Luego seguimos girando alrededor del faro, en busca de la ciudad perdida, de la que tanto y con tanto asombro nos había hablado Fulvia Flaminia, pero no pudimos encontrarla. Al cabo de 2 horas, convencidos de que no había nuevos misterios por descubrir, salimos a la superficie con el último sorbo de oxígeno. Se había precipitado una tormenta de verano mientras nadábamos. El mar estaba revuelto y una muchedumbre de pájaros carniceros revoloteaba con chillidos feroces sobre el reguero de pescados moribundos en la playa. Pero la luz de la tarde parecía acabada de hacer. Y la vida era buena sin la señora Forbes. Sin embargo, cuando acabamos de subir a duras penas por la escalera de los acantilados, vimos mucha gente en la casa y 2 automóviles de la policía frente a la puerta.
Y entonces tuvimos conciencia, por primera vez, de lo que habíamos hecho. Mi hermano se puso trémulo y trató de regresar. «Yo no entro», dijo. Yo, en cambio, tuve la inspiración confusa de que con solo ver el cadáver estaríamos a salvo de toda sospecha. «Date tranquilo», le dije. «Respira hondo y piensa solo en una cosa. Nosotros no sabemos nada». Nadie nos puso atención. Dejamos los tanques, las máscaras y las aletas en el portal y entramos por la galería lateral, donde estaban dos hombres fumando sentados en el suelo, junto a una camilla de campaña. Entonces nos dimos cuenta de que había una ambulancia en la puerta posterior y varios militares armados de rifles. En la sala, las mujeres del vecindario rezaban en dialectos, sentadas en las sillas que habían sido puestas contra la pared. Y sus hombres estaban amontonados en el patio, hablando de cualquier cosa que no tenía nada que ver con la muerte. Apreté con más fuerza la mano de mi hermano, que estaba dura y helada, y entramos en la casa por la puerta posterior. Nuestro dormitorio estaba abierto y en el mismo estado en que lo dejamos por la mañana. En el de la señora Forbes, que era el siguiente, había un carabinero armado controlando la entrada, pero la puerta estaba abierta. Nos asomamos al interior con el corazón oprimido. Y apenas tuvimos tiempo de hacerlo cuando Fulvia Flaminia salió de la cocina como una ráfaga y cerró la puerta con un grito de espanto. «¡Por el amor de Dios, Figlioli! ¡No la vean!». Ya era tarde. Nunca, en el resto de nuestras vidas, habíamos de olvidar lo que vimos en aquel instante fugaz. Dos hombres de civil estaban midiendo la distancia de la cama a la pared con una cinta métrica, mientras otro tomaba fotografías con una cámara de manta negra, como las de los fotógrafos de los parques. La señora Forbes no estaba sobre la cama revuelta. Estaba tirada de medio lado en el suelo, desnuda, en un charco de sangre seca que había teñido por completo el piso de la habitación. Y tenía el cuerpo cribado a puñaladas. Eran 27 heridas de muerte. Y por la cantidad y la sevicia, se notaba que habían sido asestadas con la furia de un amor sin sosiego, y que la señora Forbes las había recibido con la misma pasión, sin gritar siquiera, sin llorar, recitando a Schiller con su hermosa voz de soldado.
consciente de que era el precio inexorable de su verano feliz.